La fitomedicina permite evaluar bien la dosis que se va a dar en cada caso, permite evaluar cuánto tiempo podemos tomar un medicamento fitoterápico. Entonces da una suerte de paso jerárquico a la fitoterapia tradicional o a la herboristería tradicional, pero lógicamente siempre va a estar sustentada en lo primero, que es el uso empírico, folclórico, popular. De ahí parte todo. Si no tenemos esa información previa que nos da justamente la medicina de pueblos originarios o aquella información referida a los usos populares, de ahí parte todo. Sin esa información es muy difícil poder luego hacer los ensayos que corresponden a la evaluación de cada planta. Te voy a pedir la primera diapositiva, porque en esta diapositiva que vamos a ver a continuación, mucha gente por ahí cree que esto es fitoterapia, ¿no? Encontramos esto en la calle, en la cual si vemos un poco lo que dice, por ejemplo, pomadas para el dolor muy fuerte, que duele mucho, es decir, muchísimo, si se fijan bien. Realmente esto a veces confunde. Esto no es la fitomedicina que nosotros aspiramos. Nosotros lo que queremos es convalidar los usos de las plantas medicinales en este contexto científico que nos permita dar seguridad, eficacia y calidad, que eso es la premisa fundamental que tenemos todos los profesionales de la salud cuando queremos administrar o recomendar un producto. La siguiente, por favor. En esta imagen que vemos a continuación, ahí tenemos un poco las distintas disciplinas que conforman la fitomedicina. Es decir, sin la sapiencia que nos da la antropología, la química, la biología, la botánica, la agronomía, la ecología, la nutrición, no podríamos estar hablando de fitomedicina. Porque es muy importante, por ejemplo, partir de la base, una correcta identificación botánica. Muchas veces las plantas se pueden confundir a través de los nombres populares y muchas veces eso puede generar problemas realmente importantes en la salud, ¿no? Ni hay que hablar cuando uno se confunde con hongos o algunas plantas que las tenemos con un determinado nombre popular y resulta que con ese mismo nombre popular se conocen muchas otras. Caso como el matico, por ejemplo. La parte de la antropología tiene mucho que ver con los usos ancestrales. Esto es muy importante porque de ahí, como les dije, parte siempre toda la información. La química nos va a dar elementos de fitoquímica, cómo están constituidos los principios activos de esas plantas. La parte de nutrición nos va a dar información de aquellas plantas, sobre todo que tienen nutrientes, que pueden ser muy útiles para generar mejoras en distintas situaciones o problemas, ¿no es cierto? De ahí que tengamos conceptos nuevos como los alimentos funcionales, los nutracéuticos, que son elementos nutrientes. Muchas plantas tienen estos nutrientes. Por ejemplo, uno puede decir, ¿el ajo es un alimento o es una planta medicinal? Bueno, son las dos cosas. El ajo es medicamento, pero también el ajo es un proveedor de nutrientes muy, pero muy importantes. La agronomía nos va a dar las bases fundamentales del suelo, las cuestiones edáficas que hacen a que una planta sepamos cuál es su mejor terreno, su mejor territorio para que pueda crecer, el pH del suelo, qué tipo de suelo. Esas bases son fundamentales para cuando queremos hacer un cultivo quizás en alguna zona que no es posiblemente la zona propia de esa planta, ¿no es cierto? A veces cuando nos traemos semillas de otro lado y queremos cultivarlas, plantarlas, tenemos que tener por lo menos la noción de esos suelos que nos van a dar posiblemente una buena planta, ¿no? Por ejemplo, ha pasado con la stevia rebaudiana, que es una planta que crece en el territorio de Misiones, en la zona de Paraguay, sur de Brasil, etcétera. Y cuando la quisieron llevar a China, sí, la planta creció en China, pero no daba prácticamente estebiócidos. Por lo tanto, las condiciones entonces del suelo son muy importantes. La farmacología también tiene mucho que ver en esto porque es la que permite hacer los ensayos de evaluación de las plantas a través de distintos modelos, ¿no? Ensayos, por ejemplo, in vitro, pruebas en animales. Entonces, de esa manera tenemos conformada una gran cantidad de disciplinas que hacen a la posibilidad de que hablemos de fitomedicina. La siguiente, por favor.
Entonces, esto está por suerte legislado. El ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ha tomado cuenta de la posibilidad del registro de los productos en base a plantas y como podemos ver tenemos distintos tipos de registro. Las hierbas sueltas muchas veces tienen un tipo de registro que permite su venta en herboristerías, por ejemplo. Tenemos nuevos conceptos como el alimento funcional, que son productos con presentación de alimento al cual se le añade un elemento funcional. Por ejemplo, un lactobacilo agregado a una leche o a un yogur hace de eso un alimento funcional. En cambio, el nutracéutico es un concepto parecido, pero a diferencia del alimento funcional, tiene presentación farmacéutica. Alimento funcional es siempre presentación de alimento. Por ejemplo, un yogur o una leche, ¿no es cierto? Pero el nutracéutico puede ser un lactobacilo incorporado en una cápsula. Al estar incorporado en una cápsula, ya de por sí configura un producto farmacéutico. El aceite omega en una cápsula también puede constituir un elemento nutracéutico. No obstante, todavía el rubro nutracéutico no está contemplado en la legislación de ANMAT. Sí, quizás en otros países, por ejemplo Japón, pero todavía el rubro nutracéutico no lo está. Por lo tanto, muchos productos que se consideran nutracéuticos en otros países, todavía aquí conservan el registro como suplemento dietario, que es un poco el ejemplo que viene a continuación. Hay plantas que se pueden registrar como suplementos dietarios en tanto y en cuanto estén dentro del Código Alimentario Argentino. Asimismo, para que un laboratorio pueda registrar ese producto como suplemento dietario, le va a tener que agregar de pronto una vitamina que le va a permitir justificar que sea un suplemento. Porque realmente si vamos a la definición de un suplemento dietario, decimos, ¿qué es un suplemento dietario? Y es un elemento nutriente o nutricional que va a cumplir una función de dar sostén a una situación de carencia. Por ejemplo, el calcio en una situación de osteopenia puede ser un suplemento dietario porque está supliendo la carencia de calcio en ese organismo. El hierro podría ser un suplemento dietario en función de que está está reemplazando una carencia, por ejemplo, de hierro en el organismo. Pero ¿qué pasa? Las plantas no podemos decir que sean suplementos dietarios. Yo no puedo decir el ginkgo biloba es un suplemento dietario porque no tiene nutrientes importantes. Por lo tanto, vamos a ver que para que se pueda registrar un ginkgo biloba como suplemento dietario, el laboratorio va a estar obligado a ponerle una vitamina. Por eso vamos a encontrar ginkgo con, por ejemplo, vitamina E. Porque de esa manera la vitamina justificaría un poco este tema del suplemento dietario. Como ven, es un tema a discutir, lógicamente, porque si vamos a la esencia, hay muchas plantas que no deberían ser suplementos dietarios. Luego tenemos lo que se denomina medicamento herbario tradicional, que son plantas que el uso tradicional, bien constatado, bien conferido a través de centurias, nos permite convalidar ese uso sin necesidad de un ensayo clínico. Esto es importante porque, por ejemplo, tenemos plantas como la valeriana. Ya la valeriana hablaba Hipócrates en el siglo IV a.C., Galeno la recomendaba siglo I después de Cristo para el tratamiento incluso de convulsiones, que en esa época se usaba mucho en la zona, digamos, de legislación o en el Senado, porque realmente había muchas discusiones violentas y a mucha gente le tomaban convulsiones, lo cual se llamaba crisis comiciales, que eran como en los comicios, que eran esos ámbitos de discusión, ahí muchas veces en el ardor y en el fragor de la discusión había ataques convulsivos, y justamente Galeno la recomendaba en esas situaciones. Al día de hoy la valeriana sigue teniendo un uso anticonvulsivante, no obstante, en el 90% de los casos se utiliza como ansiolítico o como inductor del sueño. De esas crisis comiciales, de ahí surgió después la palabra comicios, ¿no es cierto? En los comicios ya vamos a votar, pero los comicios de la época romana eran digamos, las reuniones donde se debatían leyes de manera muy, pero muy ardorosa. Bien, tenemos, por ejemplo, medicamentos. El medicamento, por ejemplo, el laboratorio puede optar por
registrar una planta y dice, yo la quiero que no sea ni un suplemento dietario ni un medicamento herbario, quiero que sea medicamento. ¿Cuál es la diferencia? El medicamento va a poder tener un rótulo, por supuesto, bien con todos los datos como corresponde, pero va a tener un prospecto donde se habla para qué sirve, si tiene efectos adversos, efectos colaterales o precauciones y contraindicaciones, interacciones. Es decir, le va a dar un detalle como si fuera cualquier otro medicamento. Por ejemplo, el suplemento dietario no está obligado el laboratorio a poner un prospecto, lo cual para mí es un error, porque por más allá de que la planta esté en el código alimentario, yo puedo decir que si me colocaron un ajo como suplemento dietario y si el paciente me toma 2 cápsulas de ajo diario y está tomando un anticoagulante, hay riesgo de hemorragia, porque hay una interacción ahí. Pero ¿qué pasa? Si nadie dice nada en ese prospecto, porque es un suplemento dietario, entonces se corren ciertos riesgos. Por lo tanto, a mí me parece adecuado que los suplementos dietarios tengan mínimamente un prospecto informativo, al menos de algunas situaciones en particular. El medicamento, ¿por qué opta también un laboratorio por poner una planta como medicamento? Porque le permite entrar en el sistema de obra social, le permite entrar en PAMI, le permite entrar en prepagas, porque son productos bajo receta, porque ya son medicamentos. Recordemos que el suplemento dietario o el medicamento herbario tradicional son de venta libre. Por ejemplo, ejemplos de medicamentos en base a plantas tenemos los jarabes para la tos en base a hiedra, tenemos un producto como el Derrumal, que es en base a palta y soja, que seguramente lo vamos a ver más tarde, y de esa manera entonces son estrategias que le permiten al laboratorio poder registrarlo en este rubro. El rubro medicamentos requiere, eso sí, que haya por lo menos ensayos clínicos con esas plantas. De hecho, el jarabe de hiedra tiene muchísimos ensayos clínicos para la tos, las bronquitis, etcétera, lo mismo que los productos en base a palta y soja. Fitocosmético, este es otro rubro donde muchas veces las plantas que son aplicadas de manera tópica, pueden ser cremas, talcos, shampoos o biogicidas, son incorporados bajo este rubro. Por último, vamos a hablar del cannabis medicinal, que tiene un registro propio. El cannabis medicinal ya hace muy poquito salió la legislación, que no es ni un medicamento herbario, ni un suplemento dietario. Tiene su propio registro. Por ahora se considera que los aceites de cannabis van a ir igualmente bajo receta, o sea, van a tener un estatus como de medicamento con prospecto, con todas las indicaciones, efectos adversos, interacciones, etc. La siguiente, por favor. ¿Qué tienen las plantas adentro para que actúen? Y lo que tienen son principios activos. Son un conjunto de principios activos de los cuales muchas veces nosotros podemos tomar determinadas moléculas como marcador. Recordemos que el marcador viene a ser un principio activo que puede erigirse en huella digital. Claro. Ahí, le pido a alguno que está escuchando la charla que apague el micrófono, por favor. Gracias. Bien, entonces tenemos, ven, flavonoides, aceites esenciales, saponinas, taninos. Hay plantas que tienen varios principios activos, incluso, por ejemplo, en una gota de aceite esencial podemos tener cientos de principios activos, ¿no es cierto? Así que esto es muy importante y los estudios de los principios activos forman parte del capítulo de farmacognosia, que es uno de los capítulos más importantes en la carrera de farmacia. La siguiente, por favor. Bien, entonces, realmente pudimos observar que las plantas en realidad constituyen una verdadera farmacia, ¿no? Pero a la hora de testearlas necesitamos tener niveles de evidencia. ¿Qué significa esto, nivel de evidencia? A ver, ¿es lo mismo dar una infusión que un comprimido? Y seguramente que no. Por eso tenemos estos 3 niveles de evidencia que creo que son muy importantes a la hora de establecer un criterio de eficacia y de potencia farmacológica. Por ejemplo, el nivel más bajo de evidencia son las infusiones, las tisanas. ¿Por qué? Porque la planta, una vez que está seca, es sometida a la acción del agua nada más, en este caso el agua caliente, y de esa manera lo que van a salir de la planta son los principios hidrosolubles, es decir,
los principios solubles en agua. Otros principios activos por ahí no salen. En cambio, una tintura o un jarabe ya tiene otros compuestos, no es solamente agua. Por ejemplo, en el caso de una tintura, ya tiene agua y alcohol la tintura. Por lo tanto, una extracción con agua y alcohol permite sacar lo hidrosoluble y lo alcohol soluble. Y por último tenemos el extracto estandarizado. El extracto estandarizado se utilizan diversos solventes que permiten sacarle, a veces decimos robarle, ¿no? Entre comillas, prácticamente la mayor cantidad de principios activos a las plantas. Por lo tanto, es muy importante tener este nivel de evidencia porque vamos a entender también la diferencia de precios. Me pasa muchas veces que en personas que tienen trastornos de memoria, de aprendizaje, de reflejos, trastornos cognitivos, yo le voy a dar, por ejemplo, ginkgo biloba, pero le voy a decir, mire, utilice cápsulas o comprimidos estandarizados de ginkgo biloba porque es lo que mejor resultado le va a dar. Por ahí el paciente va y encuentra, quizás pasando por una arboristería, que hay ginkgo biloba en saquitos o hay ginkgo biloba para hacer una infusión, y no es lo mismo, porque justamente va a usar solamente un método extractivo que va a ser el agua caliente y salen algunos principios activos. En cambio, el extracto estandarizado permite sacar todo. Por lo tanto, en ese sentido, ante determinadas patologías o situaciones a tratar, no hay que escatimar en lo que es ir a lo más barato, porque lógicamente uno requiere un producto que sea el más efectivo. Distinto es, y esto no es ir en contra de las infusiones. Si yo tengo meteorismo, gases, algún problema digestivo, puedo usar tranquilamente determinadas infusiones porque lo que me va a servir son los principios hidrosolubles. Quizás no necesito todo el cortejo de la planta. Por lo tanto, entonces, una tisana puede llegar, ya sea una infusión o una decocción, puede llegar a ser efectiva en determinadas situaciones. Pero cuando nos referimos a situaciones importantes, como le dije recién, trastornos cognitivos, problemas artrósicos, convulsiones, por eso por el aceite de cannabis me refiero, ¿cierto? De todas estas situaciones que son importantes, o como plantas que pueden ser coadyuvantes en cáncer, que hay muy buenos protocolos en ese sentido. Entonces, bajo esas circunstancias, no podemos andar con el tecito, sino que tenemos que apostar al producto que tenga justamente la mayor concentración de activos. La siguiente. Sabemos que el uso de las plantas medicinales ha tenido un recorrido histórico, la siguiente, y si vamos un poco hacia atrás, vamos a encontrar que ya en la Biblia nos habla, en Eclesiastés 38:4, el Señor hizo brotar de la tierra los remedios y el hombre sabio no lo despreciará. Es decir, ya tenemos desde antiguo situaciones donde nos dicen, ojo, miren la tierra, que ahí hay remedios, eso es indudable. La siguiente. La medicina egipcia, por ejemplo, ha sido muy prolífica en el uso de plantas medicinales. Gran parte del conocimiento de plantas surgió a través del hallazgo del papiro de Ebers, que fue justamente en el primer decenio del siglo XX, en el cual se hablaba, por ejemplo, del uso de las plantas que ustedes tienen ahí a la izquierda, con los mismos usos que le conocemos hoy. Fíjense que es interesante ver, por ejemplo, aparece el ajenjo y el ajo y el granado, que los tres se usan como antiparasitarios. Recordemos en épocas donde no había agua potable suficiente, mucha gente estaba parasitada. De ahí entonces la importancia de tener antiparasitarios. Se usaba el zen como laxante, lo mismo que se sigue usando hasta el día de hoy. La siguiente, por favor. La medicina india o hindú tiene como base o pilar fundamental la medicina ayurveda, que tiene que ver con una parte de medicina energética a través de distintos puntos que son los chakras, que son como centros de energía. Se basa mucho en la alimentación, se basa mucho en los prototipos de personas, por ejemplo, una persona puede ser Pitta, Vata, Kapha, que son, digamos, estructuras que permiten dilucidar qué planta puede ser útil o qué alimentación puede ser útil para ese prototipo de persona. Entonces la medicina india es una suerte de mezcla de medicina energética con lo que es un poco utilizar alimentos para determinados prototipos de personas. Fíjense que hace mucho hincapié en los alimentos
condimentarios. Muchos de ellos ahí tienen la pimienta, la canela, el comino. Hace mucho hincapié en ese tipo de productos y es realmente muy, pero muy efectiva. La siguiente. La medicina china es una medicina, la siguiente, no sé, ahí está, perfecto. La medicina china es una medicina que también tiene una parte energética muy importante, pero a diferencia de la medicina ayurveda, que son puntos precisos, conocidos como chakras, aquí son puntos que recorren meridianos. Los meridianos son como canales de energía que corresponden a distintos órganos. Tenemos, por ejemplo, meridiano de riñón, meridiano de intestino grueso, meridiano de corazón, y en esas líneas, en esos canales energéticos se colocan las agujas. Esas agujas van a tratar de restablecer el equilibrio energético, porque en medicina china se considera que hay enfermedades que son por déficit de yin, o por exceso de yin, o déficit de yang y exceso de yang. Es decir, se trata de equilibrar con las agujas esos niveles de energía alterados, colocando directamente sobre el órgano que se está pensando que es el que está en disfunción. Pero hay un capítulo fundamental que corresponde a las plantas. Este famoso libro Pensao, que ustedes tienen ahí a la izquierda, se considera uno de los libros más antiguos y al día de hoy se sigue editando este libro porque se le van incorporando más y más plantas medicinales. Al comienzo arrancó con unas 200 plantas allá en los tiempos remotos, y hoy tiene, bueno, muchísima más cantidad, aproximadamente 2000 y pico de plantas, las nuevas ediciones del Pensao. La medicina china junto a la medicina ayurveda son medicinas oficiales en los sistemas de salud, tanto en China como en la India. La siguiente. No podemos dejar de lado la medicina griega, que es la medicina justamente por la cual muchas veces nosotros nos hemos formado dentro de la escuela galénica o la escuela hipocrática. No la estoy viendo, la siguiente, por favor, a ver si me aparece. Ahí está, ahora sí. La medicina griega, tenemos la figura icónica por antonomasia, que es Hipócrates de Kos, porque nació en la isla de Kos entre 460 y 370 a.C. de su vida, y Hipócrates dio pilares fundamentales con plantas medicinales, pero también con otros temas como la higiene, el hecho de lavarse, asearse las manos, era muy importante. Hipócrates, por ejemplo, hacía un interrogatorio muy amplio, preguntaba de todo al paciente. Esto hace un poco a lo que hoy se perdió, que es ese interrogatorio fundamental, porque hoy lamentablemente a veces las consultas médicas son rapidísimas, ni que hablar si uno es de una prepaga, en 10 minutos ya lo están prácticamente echando del consultorio. En cambio, de pronto si uno iba, por ejemplo, con un dolor de cabeza a Hipócrates, Hipócrates iba a preguntar cómo es su alimentación, cómo está su estado emocional, de qué trabaja, cómo se lleva con su gente. Es decir, de algún modo generaba un interrogatorio sociológico, antropológico y alimenticio para poder determinar luego qué planta le podía dar. En cambio, Galeno es una figura que surge en el siglo I después de Cristo y fue quizás más hacia el síntoma. Entonces, Galeno estaba acostumbrado a era médico de los circos romanos, se formó muy bien ahí, era botánico también, tenía un gran conocimiento de plantas medicinales, pero él iba un poco a el síntoma. De pronto había un dolor de cabeza, entonces, bueno, iba a dar una planta para el dolor de cabeza. Y así entonces direccionaba las plantas en función de síntomas específicos. Y acá fue quizás un poco la primera grieta que podemos decir en función del direccionamiento de la medicina. Luego de Galeno vino también Dioscórides, que aparece en el siglo I después de Cristo, con un famoso libro que ustedes tienen la suerte de tenerlo en el Museo de Farmacobotánica, la edición en español de Mattioli, que es un libro que condensa justamente toda la información de las plantas de la antigua Grecia, incluso traducidas al español. La bisagra que decimos un poco, o quizás la grieta, para decirlo de una manera un poco más actual, que dividió la medicina, hizo que muchos siguieran la escuela de Hipócrates,
en la cual se consideraba el interrogatorio total como un todo, de ahí viene el término holístico, que significa el todo, ¿no es cierto? En cambio, Galeno era más conductual hacia el síntoma. Entonces, nosotros cuando nos recibimos de médicos, hicimos la carrera de medicina, la parte de farmacología, bajo el concepto galénico, es decir, nos enseñan fármacos para tratar síntomas. Pero cuando nos recibimos de médico nos hacen jurar por Hipócrates. Entonces siempre decimos, ¿no será de ahí que viene la palabra hipocresía también? Bueno, tiene otro origen etimológico, hipocresía, pero un poco viene a cuento porque a veces es como que medicina se quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Lo importante de todo esto es que en medicina ni nos enseñan historia de la medicina, que es importante porque uno aprende todos estos conceptos que tienen que ver con la antigüedad. La siguiente, por favor. Bien, durante mucho tiempo, cuando no había ciencia, había que explicar para qué servían las plantas. En épocas, sobre todo, del medioevo, donde fue la famosa caza de brujas, por ejemplo, había un desconocimiento muy importante de cómo utilizar las plantas, porque quizás muchas de las mujeres en esa época que dominaban ese tema fueron perseguidas justamente a través de la Santa Inquisición, porque en muchos casos, en ese concepto de utilizar plantas llamadas alucinógenas, que son las plantas enteógenas, que participan de los actos ceremoniales de curación, se usaban ese tipo de plantas porque había un concepto de, por así decirlo, incorporar esas plantas y a través quizás de esas alucinaciones que podía provocar, por ejemplo, la escopolamina, que estaba en algunas daturas, en el beleño negro, etc., esa escopolamina daba de pronto sensaciones de vuelo, estados un poco nublados, que hacían de que quienes estaban haciendo el ejercicio de consumir esas plantas creían estar en contacto con los espíritus que estaban generando la enfermedad en el paciente. Recordemos que durante mucho tiempo se consideraba en la cosmovisión antigua que la enfermedad era producto de la invasión de espíritus dentro del cuerpo y de ahí entonces que se trabajaba para sacar ese espíritu malo del cuerpo y ejercer la curación. Y en ese concepto las mal llamadas brujas, que siempre lo decimos entre comillas, simplemente hacían ese ritual. Pero ¿qué pasa? Quizás en ese estado de obnubilación proferían algunas palabras que no eran entendibles y de ahí entonces que la Santa Inquisición creía que estaban en contacto con el diablo. De ahí entonces vino un poco esa persecución. Pero bueno, a ver, cuando desaparece quizás ese conocimiento que tenían estas campesinas del arte de curar, la iglesia toma un poco el comando y en los reductos de las iglesias comienzan a establecerse cultivos. Esos reductos se llamaban antiguamente oficinas y de ahí quedó que muchas plantas que se cultivaban en las oficinas pasaron a denominarse oficinales, que es un término que aún se mantiene en farmacopea actual. Pero bueno, fuera de ese ámbito del conocimiento de las plantas por los clérigos, no hubo de pronto mucha sabiduría de cómo actuaban o para qué servían. Por eso se rescató una vieja teoría que ya la había mencionado en algún momento Hipócrates, pero que la trajo a colación tiempo mucho más adelante Paracelso, que fue la teoría de la asignatura, que era que aquel fruto, parte de la planta, que se parezca a un órgano, debe ser útil para ese órgano. Por ejemplo, la nuez. Uno corta una nuez al medio y ¿qué encontramos ahí? Los antiguos decían, yo veo un cerebro ahí, entonces debe ser útil para el cerebro. Bueno, efectivamente, los aceites omega que suelen tener las nueces son útiles para el revestimiento de las neuronas, porque los revestimientos neuronales son en base a grasas, precisamente ácidos grasos omega 3. La palta, si ustedes ven, tiene una forma como de ovario. Entonces se decía que podía ser útil para la fecundación. Bueno, esto es algo que está actualmente en estudio porque se han encontrado unos compuestos que están en la cáscara de carozo de la palta que se han ensayado en modelos animales y que parece que efectivamente estimularía la fecundación. Por ahora son estudios, ¿no es cierto? No está constatado. Si ven el jengibre, el rizoma del jengibre tiene un parecido con el estómago, entonces se decía, el jengibre tiene que ser útil para el estómago. Bueno, ¿y quién no ha tomado un té de jengibre para problemas estomacales?
Lo mismo que el apio, tiene una forma alargada, con riqueza de minerales, y se dijo, el apio debe ser útil para los problemas óseos por desmineralización. Y efectivamente, el apio tiene calcio, tiene sílice, tiene magnesio, que son muy importantes en esos procesos. La siguiente. Acá tenemos el desarrollo de la aspirina, que también corrobora la teoría de las asignaturas, porque en realidad del sauce, de la corteza del sauce, se obtuvo la salicina, esta salicina que, bueno, a través de distintos procesos pasó a saligenina, después a ácido salicílico, y finalmente, por un proceso de acetilación que lo desarrolló Hoffman en 1897, se desarrolló la aspirina. Hoffman trabajaba para Bayer. De modo tal entonces que acá tenemos el desarrollo de la aspirina, pero la primera pregunta es, ¿cómo sabían que la corteza del sauce podía salir un producto para combatir los dolores y combatir la fiebre? Bueno, precisamente ¿dónde crece el sauce? Crece en lugares donde hay humedad. Y si hay humedad, ¿qué pasa? Y me duelen los huesos. Entonces, si te duelen los huesos, decían que el sauce crece en las zonas húmedas donde duelen los huesos para calmar los dolores de la gente. Pero además, si hay mucha humedad y hay agua, ¿qué se van a apuntar? Mosquitos. Y si había muchos mosquitos, que podían traer fiebre palúdica. Por lo tanto, se dijo entonces que la corteza del sauce tiene que ser útil para calmar los dolores y combatir la fiebre. Esa información la tomó Bayer precisamente, y el agregado de un acetilo potenció la molécula. Quizás ahora sí el agregado de ese acetilo trajo problemas, porque precisamente esa acetilación generó problemas digestivos, las hemorragias, que no ocurren justamente con el producto previo. Por lo tanto, acá es otro ejemplo de lo que es el uso de la teoría de las asignaturas para convalidar un fármaco. La siguiente. Lógicamente, con el correr del tiempo aparecieron muchas otras drogas primitivas que llevaban los médicos de inicios del siglo XX en estas cajitas, que eran muchas drogas conocidas, digamos, que eran algunas con muchos alcaloides, y se las llamó en muchos casos drogas heroicas, porque así como que te podía salvar una vida, también en un mal uso, una dosis equívoca, podía llevarte, como le decimos siempre, a tocar el arpa con San Pedro. Así que estas drogas primitivas todas derivaron de plantas. La siguiente. Fíjense, dentro de estas drogas primitivas, por ejemplo, Bayer tenía el famoso jarabe de heroína para la tos de los chicos. En la imagen de la derecha, ven al chiquito pidiéndole, por favor, mamá, dame el jarabe, porque claro, el chico estaba consumiendo heroína. Esto nos parece risueño e inverosímil, pero esto ocurrió. Entonces después con el tiempo se dejó de usar esto por los problemas, porque el chico sí, se le iba la tos, pero empezaba a ver elefantes de color verde y ahí todos empezaron a asustar. La siguiente. Vamos viendo que la farmacología siguió utilizando productos en base a plantas y desarrollando productos realmente muy, pero muy importantes. Por ejemplo, los tres primeros de arriba, camptotecina, taxol, oncovin, todos derivan de plantas. Camptotecina de la Camptoteca cuminata, el taxol del árbol conocido como tejo, el oncovin de la vincristina, es la vincristina que viene de las vincas, y los tres se usan en cáncer. Fíjense, era muy importante la información previa, la información, como yo digo, de la medicina herbolaria o empírica o tradicional, porque estas plantas lo usaban para el cáncer. De ahí la industria utilizó esa información y realizó los ensayos correspondientes y determinó efectivamente sacar al mercado estos productos. Ya lógicamente no podemos decir que el oncovin, el taxol y camptotecina son plantas medicinales, son productos extraídos de las plantas, potenciados con moléculas un poco ya modificadas, y deja de tener ese estatus de planta herbaria. Las estatinas para el colesterol provienen de la fermentación del hongo, de los hongos que fermentan el arroz. Tienen, por ejemplo, ahí el aragón de Ruemers, que es silimarina, que proviene del cardo mariano. La metformina, muy utilizada por los médicos diabetólogos, proviene de la Galega officinalis, que es una planta que se usaba tradicionalmente para la diabetes. El etopósido, que es el inyectable también, deriva
del podófilo, que es una planta que inicialmente se usaba para las verrugas y después la podofilina modificada determinó la aparición del etopósido y el tenopósido, que son drogas que se usan en cáncer. La siguiente. Tenemos otros ejemplos que son muy interesantes. Plantas que tienen nuestros neurotransmisores. Fíjense, por ejemplo, la L-Dopa, que está presente ¿en dónde? En las habas. Hoy en día, la principal fuente de L-Dopa, que es este neurotransmisor para el tratamiento del Parkinson, lo obtenemos de Mucuna pruriens, que es una suerte, digamos, de chaucha. La melatonina, neurotransmisor que regula un poco el ciclo del sueño, lo podemos obtener, por ejemplo, del hipérico o hierba de San Juan. La serotonina, hoy la podemos extraer de, en realidad, no es serotonina, sino 5-hidroxitriptófano, y lo obtenemos de esta planta que es la Grifonia simplicifolia. La siguiente. Ven que hay ya productos todos desarrollados en base a esas plantas. El ginkgo biloba, justamente para la memoria, circulación cerebral, y también responde a la teoría de la asignatura, porque si ustedes ven esta hoja, ¿qué ven exactamente? Y da la impresión, decían los chinos, que es un cerebro con los dos lóbulos. Por lo tanto, si es una hoja que tiene forma de cerebro, debe ser útil para el cerebro. Bueno, efectivamente fue útil para el cerebro, y más allá de eso, sirve muy bien también para los zumbidos, retinopatías diabéticas, es un gran antioxidante. Tenemos el IU400, por ejemplo, y hay muchos otros productos que son en base a arándanos rojos para las infecciones urinarias. También tiene un efecto diurético, coadyuvante en prostatitis, de modo tal de que las cuestiones de infecciones a repetición por Escherichia coli, que a veces no responden bien la ciprofloxacina, la norfloxacina, entonces podemos utilizar los extractos de arándano rojo con buenos resultados. La siguiente, vemos por ejemplo los productos en base a árnica en forma de gel, árnica montana, una planta europea que está en peligro de extinción lamentablemente, pero muy buena para los dolores, hematomas, esguinces, etc. Se usa mucho en homeopatía también. Plantas sedantes como la pasiflora, la valeriana, el tilo, se usan como ansiolíticos, relajantes. Incluso la pasionaria tiene trabajos interesantes en déficit de atención, que son esos niños hiperactivos con déficit de atención. Esto es importante tener estas plantas en cuenta porque uno de los graves problemas que tenemos hoy día los médicos en salud pública son las adicciones, especialmente las adicciones a los fármacos o psicofármacos. En cambio, con estas plantas podemos trabajar sin ese peligro. La siguiente. Y vamos a ver casos muy puntuales. Por ejemplo, tenemos en colon irritable, SIBO, que es el síndrome de sobreinfección bacteriana a nivel intestinal. Por ejemplo, tenemos el colonalin, que es un producto que tiene aceite esencial de menta e hinojo en perlitas con muy buenos resultados. Tenemos el QG5, que es en base a guayaba, que es una fuente muy interesante de quercetina para el tema de colon irritable. La siguiente, tenemos para varices y hemorroides, por ejemplo, flavonoides. Por ejemplo, Daflón, ¿qué tiene? Tiene diosmina y esperidina, que son flavonoides que están en las cáscaras de los cítricos. Tenemos ahí el Benard, que también tiene esperidina, y Rusco, que es una planta muy pero muy buena. El CBP Flevo tiene esperidina, también flavonoides, diosmina. Y, por ejemplo, el Benastat, que ese es de México, tiene castaño de Indias. Castaño de Indias no lo tenemos aquí, es una lástima. Había un viejo producto en base a castaño de Indias, que ya lo tenía Spedron Kailon, que ya no lo tiene más, porque la ANMAT lo quiere como medicamento, no lo quiere como suplemento dietario. Entonces, bueno, el registro de medicamento a veces es más costoso, lleva mucho tiempo, entonces algunos laboratorios se meten, digamos, directamente con las cáscaras de naranja que están en el código alimentario y introducen esos productos. Pero en México sí, ahí tienen como suplemento dietario castaño de la India. La siguiente. En artrosis funciona muy bien este producto que tiene a la izquierda, que se llama Derrumal, tiene extracto de palta y soja. Son la fracción insaponificable de la semilla de palta y de la soja, con muy buenos resultados. Estimula la síntesis de proteoglicanos, que son como estructuras como ladrillitos que van
reparando la matriz cartilaginosa que se va derruyendo con el paso del tiempo en las artrosis. Y si no, tenemos como muy buen antiinflamatorio la cúrcuma, a la cual recomendamos que tenga pimiento negro, porque pimiento negro le mejora notablemente la biodisponibilidad a los curcuminoides. La siguiente. En patología como el Alzheimer tenemos del galanto, Galanthus nivalis, es Galanthus, ahí hay un error, falta una N, que es un error mío, ¿no? Galanthus nivalis. De esta planta tenemos la galantamina, que este sí es medicamento bajo receta, que se utiliza en enfermedad de Alzheimer con muy buenos resultados. La siguiente, fíjense por ejemplo en el tema de colirios, tenemos por ejemplo derivados de la efedra china, ¿no? La efedra sinensis. De ahí surge, por ejemplo, de la efedrina, en laboratorio podemos llegar a tetrahidrosolina. La tetrahidrosolina ha dado, por ejemplo, los famosos productos colirios, que son precisamente para descongestivos oculares. Como antidiarreicos tenemos los derivados de los pimientos. Por ejemplo, la loperamida deriva de los pimientos, tanto el pimiento negro como pimientos rojos, y se usan excelentemente como antidiarreicos. Y mucolíticos tenemos de la Adatoda básica, que es una planta de la medicina ayurveda. Tenemos la bromexina, que ha dado, por ejemplo, expectorantes para niños, para el tratamiento de flemas, catarros, etc. La siguiente. Productos hepáticos, tenemos varios, por ejemplo, conocidos, la mayoría tienen alcachofa, ¿no? Como el bagoepat o el palatrovir, pero además tienen otras plantas incorporadas. En el caso de hepatalgina, también tiene alcachofa, tiene boldo, tiene mentol. Es decir, vemos que las plantas también en formas de comprimidos o jarabes o tinturas pueden ser útiles en problemas digestivos hepáticos. La siguiente. Como antiácido y antirreflujo recomendamos mucho la congorosa. Es una planta que nosotros la hemos introducido en Misiones para atención primaria de salud, porque realmente, más allá de tener un efecto antiácido, antirreflujo, combate el Helicobacter pylori. Nosotros hicimos los ensayos en la Facultad de Medicina y combatía 40 cepas, muchas de ellas resistentes o multiresistentes, por ejemplo, a claritromicina. El aloe vera sigue siendo un buen producto para acidez y reflujo, y muchas veces nosotros lo que preconizamos es combinar extractos en comprimidos de congorosa con cucharadas de aloe vera. La siguiente. Próstata es un capítulo muy importante de la fitomedicina. Tenemos Serenua repens o Sabal cerulata, son sinónimas, es la misma planta. Es la palmera enana de Florida. La dosis son 320 miligramos por día. Es una planta que ha demostrado buenos resultados en hiperplasia benigna prostática. El producto Troxac, por ejemplo, tiene acompañado zinc y ortiga. La ortiga también tiene buenos resultados en próstata. Y el producto de arriba es el polen, el Cernington, que es un producto de varios años, y el polen del centeno sigue siendo un excelente recurso para los problemas prostáticos. La siguiente. Síndrome premenstrual, recomendamos mucho dos productos. Uno es el aceite de prímula, conocido como Evening Primrose. Ahí tenemos un producto que se vende, uno de los poquitos que hay, que es el de Natural Life, que tiene aceite de prímula, muy bueno para los dolores premenstruales. Y si no, el Vitex Agnus Castus, que en España se lo conoce como Sausgatilio, y realmente tiene muy buenos resultados en la fase dolorosa del síndrome premenstrual. La siguiente. En menopausia y climaterio tenemos las isoflavonas de soja con muy buenos resultados, sin el peligro de los productos en base a hormonas, en estrógenos químicos, que realmente son peligrosos en la época de la menopausia. Estos productos son buenos también para los calores, quizás no con la espectacularidad de los productos hormonales, pero no tienen la desventaja de los productos hormonales, que pueden aumentar la incidencia de cánceres ginecológicos. Más allá de eso, las isoflavonas de soja tienen una acción adicional muy interesante, que es la de reducir la pérdida de calcio a nivel óseo, que es un tema que muchas veces la osteopenia está acompañada en los procesos de menopausia y climaterio. La siguiente. Estos son dos productos que han salido recientemente, muy buenos. El producto, el que tiene a la izquierda, Immunovit, que es para virus respiratorios,
tanto influenza, parainfluenza, citomegalovirus, como del virus del COVID, porque fue hecho en base a publicaciones científicas en la época de la pandemia, donde cada elemento que tenía su corroboración a través de inhibición de mecanismos que tiene el virus del COVID, ya sea inhibiendo las proteínas que le permitían multiplicarse, como las proteínas que utilizaba el virus para introducirse en los tejidos. Por otro lado, tenemos para la fibromialgia, se llama Fibrolip. La fibromialgia no hay mucha cosa dentro de la medicina convencional, lo que más hay son pregabalina, que es un problema realmente, y este producto tiene coenzima Q10. La coenzima Q10 es un gran generador de energía a nivel de las células, a nivel mitocondrial, tiene triptófano, tiene ginseng, que es muy bueno para la fatiga, especialmente, vitamina D, y metionina, que es muy buena para los dolores crónicos. La siguiente. Bueno, adelgazante es todo un capítulo muy interesante de la fitomedicina. Tenemos productos, por ejemplo, las viejas algas marinas, ¿no? La espirulina, la clorela, el fucus, pero ahora tenemos, por ejemplo, cetona de frambuesa, que ha dado buenos resultados, la combinación de café verde con garcinia y té verde, que son también productos muy buenos, o si no, del poroto conocido como alubia, el Phaseolus vulgaris. Hoy tenemos productos como el satial, que se echa en las comidas y reduce por así decirlo, la absorción más que nada de hidratos de carbono. La siguiente, para dejar de fumar, fíjense qué interesante, del Laburnum anagiroides, que es una planta ornamental. Surge la vareniclina, y la vareniclina se conoce como Chantix. Son tabletas de 1 miligramo que se utilizan para dejar de fumar. Provienen de una planta. La siguiente, tenemos fitofármacos en pediatría, muy útiles. Por ejemplo, tenemos el acto, que es la hiedra, que se suele utilizar generalmente para tos, catarro de los chicos. El que está en el medio no lo tenemos todavía en Argentina, pero es un producto excelente, que es en base al Pelargonium sidoides. Es una suerte de geranio que se utiliza como antibiótico en problemas respiratorios de los chicos, con muy buenos resultados y muchos ensayos clínicos, sin efectos adversos, sobre todo cuando hay chicos que están polimedicados con antibióticos. Este producto suele ser muy bueno. La equinacia sigue siendo un producto de referencia para levantar la inmunidad, para mejorar los cuadros, sobre todo respiratorios, incluyendo sinusitis, y también para las épocas invernales, gripes, cuando se avecinan los cambios de estación. La siguiente, por favor. El Ministerio de Salud de Alemania, por ejemplo, ha dado, digamos, recomendaciones de uso de infusiones, por ejemplo, para pediatría. O sea, esto es muy interesante, cómo un Ministerio de Salud se mete en la temática y da recomendaciones de uso para usar, por ejemplo, un producto para vías respiratorias en los niños. Ahí tienen un poco la formulación y la preparación ahí a la derecha. La siguiente. Bueno, el cannabis no íbamos a dejar por alto, que tiene un alto uso a través del tiempo. La siguiente. Fíjense, por ejemplo, tenemos ya un producto aprobado por FDA para esclerosis múltiple en base a CBD y THC, que son los dos cannabinoides más importantes. Este producto se da de manera sublingual y es muy útil para los dolores espasmódicos, generalmente que tienen los pacientes con esclerosis múltiple. La siguiente, tenemos para epilepsia refractaria los productos en base a CBD. Tenemos a la izquierda el primer producto que fue aprobado por FDA, que se llama Epidiolex, para las epilepsias de los chiquitos. Y en Argentina tenemos 2 productos aprobados por ANMAT por ahora, con Bupidiol y Cambis. El tercero que ven ahí se llama CB10 de Canaba, que es el que ha hecho Jujuy, el cual ya tiene un producto aprobado, pero para Jujuy nada más. En cambio, los otros ya tienen tránsito en todo el país bajo receta. Nosotros estamos trabajando en la provincia de Misiones para tener quizás a fin de año ya un aceite en base a CBD de cannabis medicinal. La siguiente, tenemos cannabis en aplicación tópica, todos productos aprobados, cannabidiol para problemas de dolores articulares, lo mismo que el nuevo Ratizalil con CBD, y en el medio está el Termavidiol, que es para
pieles secas, generalmente como un buen hidratante para pieles atópicas, por ejemplo. La siguiente. Bien, cuando decimos muchas veces, alguno todavía cree que no hay información de plantas medicinales, bueno, ahí le puse un ejemplo. Por ejemplo, astrágalo, es una planta china, tiene 7.500 referencias, ginseng 5.700, es decir, hay información científica, hay que saberla buscar, hay que colocar bien el nombre científico. Yo cuando voy a la red Medline no puedo poner astrágalo, tengo que poner Astragalus membranaceus, entonces ahí me va a aparecer la información. Por eso es importante saber los nombres científicos para hacer correctamente las búsquedas. La siguiente, tenemos muchos journals donde se publican, importantes journals donde se publican los trabajos científicos de las plantas medicinales, son journals con alto impacto. Aquí en Argentina tenemos muy importante, que ya lleva muchos años, la Dominguesia, que es uno de los journals de referencia también aquí en Argentina y es del Museo de Farmacobotánica. La siguiente, tenemos fitofármacos aprobados en la atención primaria de salud. Esto lo hicimos entre el año 2003 y 2006, que por primera vez el ANMAT nos aprobó fitofármacos para APS. Tenemos la congorosa o cangorosa para acidez y gastritis, tenemos el jarabe de Ambay para problemas respiratorios, la crema de caléndula, y falta un cuarto ahí que sería la tintura de carqueja para trastornos hepáticos. La siguiente, ya la OMS ha dado el libro que se llama La Estrategia de la Medicina Tradicional entre el año 2014 y 2023, donde menciona que tanto países en vías de desarrollo como países desarrollados utilizan los recursos herbarios y de la medicina tradicional. Fíjense, Canadá, 70% de uso, ¿no es cierto? Ahí tiene también países en vías de desarrollo, siguen siendo realmente un recurso extraordinario. La siguiente, estamos lógicamente también desarrollando literatura, libros. A la izquierda tenemos un libro que hicimos con el doctor Cristian Desmarchelier, que es precisamente las plantas autóctonas de Argentina para ser usadas en atención primaria de salud, con toda la base científica para atención primaria. Y a la derecha, bueno, la nueva edición del libro que he sacado, el Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos, que como le decía a Leo, nos reíamos porque decía que era pesado, pero por supuesto en su peso de 3 kilos y 1.160 páginas, así que si uno quiere tenerlo, realmente tiene para entretenerse mucho tiempo. La siguiente, tenemos lógicamente la formación en fitomedicina, es muy importante para que los médicos sepan, y los profesionales de la salud, médicos, farmacéuticos, veterinarios, nutricionistas, kinesiólogos, odontólogos, etcétera, puedan tener conocimiento de cómo usar las plantas, cuáles son los suplementos que se están vendiendo en el mercado, cuánto tiempo se pueden usar, si tienen interacciones, etcétera, etcétera. Precisamente ya este 3 de septiembre, dentro de poco estamos arrancando, son todos cursos online, en donde tanto con fitomedicina o pueden también hacer cannabis medicinal, se da toda la información en módulos en PDF, hay videos, papers, realmente son cursos muy completos para formarse. Ahí tienen siempre el mail para cualquier cosita que les interese esta temática. La siguiente, ya vamos cerrando, conclusiones. Y bueno, dentro de las conclusiones podemos decir que los fitomedicamentos pueden cubrir tranquilamente nichos terapéuticos que en muchos casos no están bien abarcados por la medicina convencional. Pasa, por ejemplo, con patologías como la fibromialgia, el colon irritable, trastornos de inmunidad, el tema próstata, que la medicina convencional tiene de pronto finasteride, ducasteride, que cuando uno lee el prospecto dice que puede aumentar la incidencia de cáncer de próstata. O sea, te estás tratando un tema de próstata benigna, pero el producto que tomás te puede aumentar la incidencia de cáncer de próstata. Y eso está en el prospecto, no lo estoy inventando. Entonces, bueno, ¿pueden cubrir nichos terapéuticos? Perfecto. Es más, como próstata, circulación cerebral, varices y hemorroides, problemas respiratorios. Bueno, en muchos casos ya es primera opción los fitomedicamentos. Cuando hablamos de fitomedicamentos, no es la medicina de pobres. O sea, entonces el pobre tiene que usar plantas y el rico el producto químico. No.
Las plantas medicinales no reconocen clases sociales, es para todo el mundo, por eso están en la tierra, para que toda la gente los pueda utilizar. A favor tienen que los márgenes terapéuticos son muy amplios, lo cual implica que es difícil intoxicarse con un producto herbario. Por ejemplo, yo me puedo tomar 30 comprimidos juntos de valeriana y no me voy a morir. A lo sumo estaré 12 horas seguidas durmiendo y después me levantaré un poquito boleado, pero ya después estoy bien. En cambio, si me consumo 30 comprimidos de clonazepam, por ejemplo, ribotril, y es muy probable que parta de este mundo. Así que esto habla de la ventana terapéutica y del margen terapéutico. Pueden combinarse también con drogas químicas, bajo siempre supervisación profesional. Lo estamos usando mucho en cáncer, donde el paciente emplea su tratamiento convencional, su quimioterapia, pero nosotros en paralelo vamos trabajando para reducir el impacto que puede tener la quimioterapia en cuanto a que se le caiga el pelo al paciente, que le bajen mucho los glóbulos rojos, que de pronto pierda mucho el apetito. Bueno, nosotros trabajamos en paralelo para, como una ambulancia, recolectando los heridos. Pero de paso, tenemos plantas que sinergizan la acción del quimioterápico. Y esto es importante porque a veces la célula cancerosa hace rechazo al producto quimioterápico. De ahí que cuando no funciona una quimio se pasa a un segundo protocolo, que a veces el segundo protocolo no es tan eficaz como el primero, pero muchas veces si en el primer protocolo podemos introducir fitofármacos asociados, mejoramos notablemente la capacidad de eliminar células tumorales del producto quimioterápico. Posibilidades de formulaciones para preparar recetas magistrales. A veces ocurre que uno dice, mira, no encuentro una fórmula en el mercado que me satisfaga. Me gustaría armar yo una fórmula, por ejemplo, para hipertensión arterial, porque aprendí que el Crataegus con el olivo y la cola de caballo y la valeriana, todo eso juntito es excelente para hipertensión. Entonces te lo podés armar en una fórmula y te lo prepara una farmacia magistral. Con lo cual, con una cápsula tenés ya 4 ingredientes y en vez de estar dando 4 elementos por separado. La siguiente. Y bueno, con esto vamos cerrando, ¿no? Espero que en el futuro no hablemos más de medicina oficial, tradicional, complementaria, alternativa, no. Tenemos que dividir en esto, o es eficiente o no es eficiente, es eficaz o no es eficaz, cura o no cura. Esa es la única diferencia. Ya tenemos que dejar de hablar de estas divisiones que lo único que llevan a veces fue a enfrentamientos, ¿no es cierto? Gente de un lado y gente del otro. Acá tenemos que ver que si funciona, es eficaz. Y si no funciona, puede no funcionar tanto el producto químico como el producto herbario. Entonces no es eficaz. Esa es la única, que siempre digo, única gran división que tiene que haber en la medicina. Bueno, con la siguiente ya me voy despidiendo. Ahí les dejo la página web de fitomedicina.org para que también puedan encontrar información. Tenemos varios videitos cargados ahí en el Instagram, que es DR Jorge Alonso, o en Facebook también. Tenemos varios videos también que tienen que ver con todo esto que hemos hablado. Así que bueno, espero que les haya sido útil la charla, espero no haberlos cansado. Muchísimas gracias.